Buenas noches, distinguido jurado. Este grupo de investigación está compuesto por Yadira Carbucio, Yáscara Espinal y una servidora, Rocío García. Nuestro tema de investigación lleva como nombre necesidad de la educación socioemocional en el proceso de aprendizaje como elemento integrador en el desempeño de las buenas prácticas pedagógicas de los estudiantes de la carrera de educación inicial. Le estaré mostrando nuestra tabla de contenido, la introducción, planteamiento de problemas, justificación, objetivos, metodología, resultado, conclusión y recomendación. La educación socioemocional es uno de los temas de interés de todo el nivel educativo. Se hace necesario que los maestros y todos los actores en el proceso educativo tengan una herramienta psicológica socioemocionalmente adecuada para afrontar las diversas situaciones que se presenten en la vida. En ese sentido, Álvarez en el 2020 dice, la educación socioemocional busca el reconocimiento propio y de los demás. Un estudio realizado en México en el 2015 titulado Inteligencia y Desempeño Emocional y Desempeño Laboral de los directivos del Corporativo Adventista del Norte de México. El objetivo era conocer la autopercepción del nivel de inteligencia emocional como predilecto del desempeño laboral. Este estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal, con una participación de 73 directivos. Se encontraron que existía una relación significativa entre la autopercepción y la inteligencia socioemocional. La educación socioemocional es necesaria para el desempeño La educación socioemocional es necesaria para el mejoramiento del desenvolvimiento en el ámbito cognitivo de todas las personas. El estado de ánimo de las personas siempre está en constante cambio, por lo que regular las emociones debe ser parte del currículo educativo de los centros educativos y tener educadores socioemocionalmente estable trae beneficio tanto consigo al docente como al estudiante. La educación socioemocional, aunque es algo que se ha estudiado desde hace muchos años, sin embargo, en los centros educativos no se implementa lo que es las socioemociones. Desde lo más pequeño hasta lo más adultos, eso en nuestro país no se implementa. El problema principal radica en ver qué tan importante es la educación socioemocional en los estudiantes de educación de la sección de la carrera de educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La situación actual, luego de muchos años, eventos no favorables para el mundo, ha provocado cambios en el estado de ánimo del ser humano, de modo que las emociones varían constantemente, lo que provoca daño a corto y largo plazo. Las emociones se consideran como un estado natural de las personas, que son un termostato. Heredia en el 2020 dice, se refiere a las emociones, son un estado de ánimo caracterizado por sensaciones, pensamientos, sentimientos, son parte del ser humano. Cuando una persona ríe es porque está usando la emoción de la alegría, pero cuando llora está utilizando la emoción de la tristeza. El rol del docente en los diferentes ámbitos donde se ejerce su profesión ha sido de vista desde una perspectiva técnica y académica, dejando a un lado el factor de tal importancia, como es la socioemociones, de modo que los estudiantes de educación inicial en su interacción con los docentes
tienden a sentir problemas emocionales cada vez más frecuentes que pueden verse diversos factores como la presión social, problemas familiares, personales, pobreza, discriminación. Y en muchos casos ellos suelen decir popularmente, el mundo se me cae encima. El objetivo de nuestra investigación es determinar el grado de integración y aplicación de las cualidades de la educación socioemocional en la práctica pedagógica de la asignatura de Taekwondo de la Escuela de Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Valorar el nivel de implementación, valorar el nivel de implementación en el que se desarrollan las cualidades de la educación inicial, de la asignatura de Taekwondo, de la Escuela de Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estimar las dimensiones de alcance que tiene las habilidades de educación socioemocional que perciben los estudiantes de la asignatura de Taekwondo. Mi compañera seguirá con más. La educación socioemocional, de acuerdo a Sanguinet, la educación socioemocional es una reacción subjetiva y conductual que se presenta por la intervención que proviene de la parte interna del ser humano. González cita que la inteligencia socioemocional se refiere a la inteligencia que es la capacidad de poseer, que posee cada persona en particular, que puede reconocer sus emociones y las de los demás. Parte de la metodología es la formación educativa emocional, que según Vizqueja, citada por Machado, la educación socioemocional debe ser una prioridad del sistema educativo desde sus inicios. La educación también debe desarrollar las competencias emocionales que incluyen los fundamentos psicopedagógicos y la formulación de metas, el análisis de necesidades, desarrollo de programas, el uso de actividades y estrategias metodológicas y la evaluación de programas, entre otros, para valorar la educación socioemocional. Algunas de las metodologías que usamos para este estudio fue descriptivo, donde se describe el tema principal de la educación socioemocional, definida por partes muy importantes. También se hizo un trabajo de campo que brinda la recolección de datos que ocurrieron, se hizo una recolección de datos que se basó en los hechos que se hicieron realmente en el momento en la Facultad de Educación Física. No fue experimental, no se manipuló no hubo una manipulación, sino que fue de manera voluntaria entre el maestro y los estudiantes. El enfoque que usamos fue mixto, fue cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque se estudió las emociones del maestro y los estudiantes. Cuantitativo porque se representa en gráficas y estadísticamente. Y su corte fue transversal porque en ese momento, en el momento que se estaba implementando el estudio, se pudo evaluar cada estudiante y también se puede evaluar al maestro de la misma manera. Parte de la metodología que usamos fue el muestreo no probabilístico por conveniencia, sino que estuvo compuesta por un docente y 21 estudiantes de la asignatura de Taekwondo de la Escuela de Educación Física. Los instrumentos de medición que se usaron fueron los dos escalas, tipos de Likert. La primera se le aplicó al maestro por medio de la observación que se realizó en 2 etapas. Luego, el segundo instrumento se le dio a los estudiantes y así pudieron ver la manera de cómo el maestro
maneja la educación socioemocional en el aula, en cada uno de ellos. El trabajo de campo, se, ya lo dije anteriormente, el trabajo se hizo con dos instrumentos, uno se le aplicó a los estudiantes y otro al maestro. El docente que nosotras evaluamos tiene alrededor de 31 a 35 años, es de género masculino, posee una licenciatura de educación física, refiere que nunca ha realizado ningún curso formativo sobre la educación socioemocional, imparte la asignatura de Taekwondo de la Facultad de Educación Física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vemos aquí una de nuestras tablas donde el maestro dice que mínimamente, o sea, él siempre tiene una autorregulación de sus emociones. El docente en su mayoría modela el autocontrol y la autodisciplina en el aula, mantiene la calma y usa un tono de voz cálido, monitorea el comportamiento de los estudiantes, orientándolos sobre las normas de convivencia, reconoce los esfuerzos de los estudiantes para aprender nuevas habilidades o conceptos que identifiquen estos recursos, estos esfuerzos de manera explícita. También integra actividades que facilitan el manejo adecuado del estrés y el control de los impulsos de los estudiantes. Casi siempre tiene una actitud positiva hacia los desafíos de los estudiantes y los ayuda a comprender que el fracaso y la frustración son normales en el proceso de aprendizaje. En esta gráfica vemos que el docente, esta gráfica se refiere a los estudiantes, al docente. Esta gráfica se ve que en un 75% los estudiantes refieren que él siempre plantea situaciones que no sean problemáticas y que hace preguntas abiertas donde donde los estudiantes pueden relacionar los problemas que se dan día a día con las emociones que tienen. En esta gráfica vemos que el maestro, en un 67% de ellos, aseguran que ofrece oportunidades para que los estudiantes tomen decisiones que sean orientadas a manejar sus emociones, aunque el 62% dice que el maestro promueve la reflexión de los estudiantes sobre un problema o situación específica y las alternativas para solucionarlos con responsabilidad ética. En el siguiente gráfico podemos ver que el maestro, según ellos, no levanta nunca la voz, nunca le critica los errores, o sea que podríamos decir que el 48% de los estudiantes, aunque tienen entre ellos opiniones encontradas según los números, no hay un indicador de alerta alto en el que el maestro esté agrediendo, ya sea verbal, sino que cumple las normas, las rutinas visuales y verbales. En este gráfico de la autoevaluación de los estudiantes, vemos que los estudiantes en su mayoría, el 67% de ellos, dice que fácilmente hacen una amistad. Consideran en su mayoría que la amistad es una parte importante en su vida universitaria, aunque el 52% que vemos en el indicador 6 se refiere a que ellos han adquirido estos valores de la amistad en su hogar. Dicen que sus padres han sido un ejemplo a seguir. Concluimos que el docente
tiene un alto nivel de apoyo en el proceso socioemocional de sus estudiantes, mostrando y poniendo en práctica las habilidades socioemocionales en sus alumnos. Es decir, que este vincula la asignatura con los aspectos relacionados a la educación socioemocional. Se recomienda seguir poniendo en práctica estas habilidades de educación socioemocional que según los estudiantes perciben que se lleva a cabo en esta aula, a fin de que puedan tener una mejor calidad de vida que se traduce en mejores docentes en el futuro, cuando les corresponda llevar a cabo las prácticas pedagógicas. Sin embargo, se debe mejorar aquellos aspectos que se necesiten. Muchas gracias.